Capítulo 5. El verdadero poder de Naruto. Sala del Consejo de Konoha. El consejo estaba completamente reunido en este mismo momento salvo por los civiles ya que ellos pertenecían a la rama no militar. Esto fue por supuesto un punto negativo en los planes de Danzo que contaba con el apoyo de estos para conseguir un punto de apoyo contra Hiruzen y su política de no militarización del Jinchuriki. Danzo sabía que Uzumaki Naruto tenía algo que ver con el asunto Kurama pero no podía demostrar nada de lo que había pasado en el lugar ya que resulta que nadie sabía exactamente lo que había sucedido. Lo único que era muy claro es que Uzumaki Naruto había entrado en el compuesto Kurama y de alguna forma había defendido a ambos padres de la heredera Kurama de las llamas. Era en cuestión de todo una cosa que a él no le gustaba ya que él quería que la heredera se quedara sola y sin nadie para más tarde guiarla bajo su influencia y convertirla en un peón de manera adecuada bajo su mando lo cual le habría proporcionado el apoyo de un clan así como el poder la línea de sangre del clan Kurama. Fue justamente en ese momento que Hiruzen así como el Daimyo de Fuego entraron en la sala en ese momento. Antes de decir nada y de opinar nada me gustaría dar gracias al Daimyo de Fuego Takeda Shingen por llegar tan pronto como este asunto puedo decir que va a implicar un gran asunto y requerirá el máximo apoyo no solo por parte suya sino por parte de todos los presentes. Antes de que demos la opinión por sentada de lo que pasó quiero que escuchen exactamente todo lo que sucedió que implicó el asunto del clan Kurama. Cuando Hiruzen había terminado de hablar todo el mundo estaba prestando atención como todos los jefes de clan querían entender de una buena vez qué es lo que había pasado, además la mayoría de ellos tenían que explicar por qué Naruto estaba en el hospital a sus hijos y les vendría bien una posible coartada para el niño por lo que de ahí que todos fácilmente guardaron silencio y esperaron para saber todo lo que había pasado, pero además de querer saber lo que ha pasado también querían hacerse con la clara idea de lo que tenían que hacer en caso de necesidad. Como bien se sabe por todos los presentes los Kurama tienen una línea de sangre elemental muy única y rara. La capacidad de hacer el elemento Yin de forma de ilusión como una realidad. Es decir, pueden convertir los sueños en realidades. La actual heredera del clan puede ser una de las jóvenes que ha nacido con el mayor potencial en el con generaciones pero desgraciadamente su cuerpo físico no está en tan buena forma, para añadir a todo esto puedo mencionar que además ella tiene un pequeño inconveniente. Sus celos, ira y rabia han dado lugar a una segunda mentalidad que es un peligro para ella misma y los que la rodean. Al ver que no había forma de controlarla sin inmiscuir a un miembro del clan Uchiha solicite su línea de sangre para ser sellada, desafortunadamente ella o más bien la mentalidad secundaria lo tomó como un ataque y se rebeló tratando de matar a sus padres por pensar que la habían traicionado, de no haber sido por Uzumaki Naruto muy posiblemente la heredera del clan Kurama sería ahora huérfana y posiblemente me habría tenido que ver obligado a mantenerla en aislamiento para asegurarme de que no hace daño a nadie. Obviamente la noticia de que el clan Kurama una vez más tenía la línea de sangre en la rama principal fue una espléndida noticia para los miembros del consejo. Desgraciadamente esto también al parecer implicaba que la niña no era capaz de controlar la totalidad de su poder y que éste podía consumirla algo que obviamente a ninguno de los clanes les apetecía que pasara porque si se trataba de la capacidad de usar ilusiones y se elevaba a un gran nivel entonces podía hacer que la joven chica fuera un peligro para todos. Cuando el Hokage hizo mención de que no quería a un Uchiha intervenir algunos podían pensar que no se fiaba del Uchiha clan, Danzo y Fugaku eran los más pensadores de esta idea, mientras que otros solo pensaron que tenía sentido ya que el Sandaime tenía que asegurarse de que no hubiera ninguna intervención de ningún clan en la heredera del clan Kurama porque según la ley ningún clan tiene permiso para intervenir en los asuntos de otro clan a menos obviamente que los motivos para la intervención estén validados en que el clan en el que había que realizar la intervención podía suponer un peligro para la integridad pública y del gobierno en cuestión. Si lo que dices es cierto Hiruzen entonces debes saber que la niña puede caer perfectamente bajo mi barrio. Ella es posiblemente una heredera de clan pero hay que tener en cuenta que su presencia es un peligro para todos en Konoha por lo que según el estatuto de clanes es en el mejor deseo de Konoha así como de la integridad de Konoha y su infraestructura que yo me encargue de la niña. Puedo ponerle una gran cantidad de ejercicio físico como su principal tarea y por tanto su cuerpo débil dejaría de ser un problema, además el problema con la segunda mentalidad puede ser tratado con una gran cantidad de disciplina y adiestramiento mental algo que sabes que con mis programas de formación es una realidad más que exacta y posible para el asunto con la heredera. Cuando Danzo terminó de hablar todo el mundo podía ver que el hombre estaba interesado en la heredera. ¿Cómo no serlo cuando su linaje y sus habilidades prácticamente eran el dominio de la mente, algo que Danzo siempre había tratado de conseguir bajo cualquier concepto necesario para asegurarse de la supremacía suya y de los suyos por supuesto?
Con esto dicho, Danzo quería obviamente hacerse con Yakumo para convertirla en su nueva herramienta o pieza de juguete para sus maniobras políticas, ya que con alguien que tiene el control perfecto de la mente era más que obvio que el hombre tendría un gran control en la toma de decisiones. Además sería una espléndida asesina, ya que no dejaría huellas, nadie sabría cómo ella había realizado sus asesinatos, y por si eso no fuera suficiente, ella sería casi indetectable porque muchos no la tomarían como una amenaza. Firmemente en la mente de cada uno de los jefes de los clanes, incluido Fugaku, que quería evitar por todos y cada uno de los medios que Danzo ganara más poder, por lo que de esa forma podría tener planes de respaldo contra los Uchiha, que Danzo no debía poner ninguna de sus manos sobre la niña. Afortunadamente había alguien que ya había pensado en todo esto, por suerte. Lo siento, Danzo, pero a decir verdad, el destino de Yakumo Kurama no es tan simple y sencillo como uno podría llegar a imaginarse. Cuando Hiruzen habló, captó la total atención de todos en la sala, porque el hombre parecía hablar de una forma como si hubiera tenido en cuenta los posibles planes de Danzo, lo cual parecía divertido porque Danzo siempre había sido de los que no eran fácil de leer y siempre parecía ir varios pasos por delante de los demás. Resulta que, por si la gente no lo recuerda, los llamados clanes nobles de Konoha son todos aquellos clanes que tienen una relación indirecta con el Daimyo de fuego. Por esta razón, una mente tan radical como la tuya, Danzo, no podría ser adecuada para tratar el asunto de la señorita Yakumo. Más que nada hay que tener en cuenta que la señorita es una niña que acaba de pasar por el mal trago de tener que estar a punto de perder a sus padres, y eso obviamente nunca es bueno. Por si eso no fuera suficiente, ella misma acababa de recibir la noticia de que su sueño de ser una kunoichi podía ser truncado, por lo que aunque con tus ideas podríamos tener a la niña en un más que aceptable nivel, yo también le veo un pequeño punto en contra. Son tus ideales. Tus ideales son vistos como excesivos y extremistas en el mejor de los casos, y la niña es uno de los pocos parientes del clan Kurama que quedan con relación sanguínea con el Daimyo de fuego. Una acción como la tuya podría suponer no solo un efecto sobre un clan que cambiaría su forma de pensar y actuar que ha estado durante años, sino que también implicaría una serie de ideas que tendría el aspecto de ser aprobadas por el Daimyo de fuego, algo que no puede permitirse, ya que en caso de que el Daimyo se viera comprometido por dichos ideales, entonces la imagen de nuestro país se vería completamente afectada. La razón de Hiruzen fue algo que golpeó a la mayoría de los reunidos sin la oportunidad de pensar en nada más, ya que muchos sabían de esa gran verdad de que algunos miembros de los clanes asociados como nobles en algún momento contrajeron matrimonios con personas que estaban cercanas y relacionadas con el Daimyo del fuego en su momento, convirtiendo de esta forma a los clanes Hyuga, Kurama, Senju y Uchiha en clanes nobles debido a la cercanía de sangre con el Daimyo de fuego. Era una excusa, pero bastante buena a decir verdad. Danzo no estaba para nada contento con el desastre que tenía delante suya en estos momentos, ya que se suponía que el plan era convertir a Yakumo Kurama en la nueva herramienta de su futuro programa B. Resulta que había conseguido la financiación adecuada para poder desarrollar el programa de manera adecuada, y esto de por sí además no era lo único, como además el hombre ya había conseguido una cosecha de por lo menos 20 huérfanos con una gran cantidad de potencial, aunque él sabía que tardaría unos años, pero estaba seguro de que iba a recuperar más pronto de lo que cualquiera podría imaginar sus antiguas fuerzas. Por desgracia, al tratar de meterse en territorio de los clanes para hacerse con algunos miembros, era algo que sabía perfectamente que no era una buena idea. También en el lado malo de todo esto, aunque consiguiera tener sus fuerzas reinstaladas, solo serían músculo, ya que no podría crear una red de inteligencia como antes hasta después de haber conseguido aumentar considerablemente la fuerza militar bajo su mando, así como haber conseguido más amigos que le ayuden y le apoyen. Algo más fácil de decir que de hacer, como ahora tenía que luchar por un hueco con el servicio de espionaje de Jiraiya, que había absorbido de manera completa su antiguo sistema de espionaje. Con todo esto, él sabía que tenía que encontrar un nuevo tema para hablar, ya que él se negaba a irse a esta habitación sin hacerse con el poder que él sabía muy bien que se merecía completamente. Sin embargo, aunque el asunto Kurama está completamente resuelto según tus ideas de dejarla sola, aún hay que explicar cómo vamos a asegurarnos de que la niña es capaz de usar sus poderes sin tener la posibilidad de matarnos a todos nosotros en menos de un minuto con sus poderes ilusorios. Y no te andes por las ramas, Hiruzen. Este consejo necesita saber la respuesta a este dilema con la mayor celeridad posible, ya que como Hokage se supone que debes haber pensado en algún método o forma para garantizar la futura seguridad de Konoha. Danzo estaba riéndose internamente, esperando que por fin había pillado a Hiruzen con la guardia baja, ya que él esperaba realmente que el viejo mono no tuviera un plan para poder formar a la niña en sus poderes, y sabía que no podía contar con Kurena y Yui porque ya había demostrado que no iba a ser lo suficientemente útil para solucionar todo esto.
Con esto él pensaba que todavía tenía la oportunidad de hacerse con una fina herramienta que serviría a sus planes y propósitos sin ninguna intervención y sin nadie poder hacer nada, o al menos eso creía él. En realidad sí tengo una solución más que adecuada para nuestro pequeño problema con la señorita Yakumo y sus poderes en descontrol, así como su cuerpo más débil físicamente. Cuando Hiruzen habló sirvió para echar por tierra cualquier posible idea que a Danzo se le ocurriera y que al hombre anciano se le podría pasar por la cabeza, ya que no podía imaginar que al mono viejo se le pudiera ocurrir cualquier idea posible. Esto es un problema del tipo mental, lo cual quiere decir que solo hay un clan en el que podemos decir que se puede confiar para solucionar todo este asunto y problema con la mente de la joven Kurama, y qué mejor clan para hacer esto que el clan Yamanaka, un clan conocido por sus habilidades mentales. Mi plan se divide en varias partes. La primera parte, y una de gran importancia, es la de sellar de mejor forma el poder de la segunda mentalidad y así de esta forma asegurarnos de que este poder no se convierte en un peligro para las diferentes personas que traten con Yakumo. Para hacer esto podemos contar con un solo hombre, que es mi aprendiz Jiraiya, que es el mejor maestro de Fuinjutsu en Konoha que no implique las marcas malditas del clan Shimura. Una vez sellado este poder hay que encontrar un más que competente profesor en Genjutsu. Yo habría recomendado a Itachi y a Shisui Uchiha, pero es bien sabido que el clan Uchiha prefiere tratar estos asuntos como un negocio clan y por tanto no podremos contar con ambos jóvenes, por lo que le pedí a su propio tío Unkai si se podía ocupar de los asuntos de Genjutsu para la niña. Un tanto molesto por ella todavía está el hombre, pero estuvo perfectamente de acuerdo conmigo en la educación de Yakumo en Genjutsu. La siguiente fase del plan es la parte de ayuda mental. Esta parte requiere la ayuda del clan Yamanaka, ya que ellos son más que aptos para tratar con asuntos mentales, como lo han hecho toda su vida para tratar estos asuntos y tratar de resolver cualquier incidente que implica estrés o alucinaciones mentales. Y finalmente viene la parte del físico, que implicaría una dieta equilibrada y adecuada, que sería por supuesto proporcionada por el clan Akimichi. Con todo esto habremos salvado a una potencial kunoichi que podría muy bien ser útil tanto en interrogatorios como podría ser un peligro para cualquier persona que fuera su objetivo dentro de las paredes de Konoha. ¿Hay necesidad de alguna explicación más o algo por el estilo? Hiruzen explicó con impresionante facilidad a todos los miembros de la sala su plan para hacer que la joven heredera Kurama fuera más que útil a Konoha sin recurrir a medidas extraordinarias que implicasen estupideces y errores que implicaran en un futuro a la niña odiar el pueblo y sus habitantes en conjunto, lo cual les gustó a todos los miembros de los clanes. Para Fugaku era una alegría porque a él le gustaba el poder y sabía que con el poder de esta niña Konoha iba a llegar más lejos y difícil. De hecho, él contaba que con el poder de la niña sumado al Sharingan podrían arrebatarle al niño Uzumaki cualquier oportunidad de futuro, ya que estaba más que seguro de que podría aliarse con el clan Kurama por un modesto precio como el matrimonio entre su hijo más joven y la niña, por lo que de forma los miembros del clan Kurama ganarían un increíble potencial, así como la posibilidad de aer mejor los genjutsus. Después de todo, el Sharingan era conocido por su capacidad de usar genjutsu sin ninguna dificultad y de poner a todo el más que había posibilidades que uno de los hijos de su hijo Sasuke se pasarán al clan Uchiha, por lo que de forma el clan en sí ganaría más poder y habilidades para el propio uso. Por otro lado estaban los demás jefes de clanes, que tenían sus motivos más que verdaderos para no querer a la niña convertirse en una aislada por su línea de sangre, ya que después de todo las líneas de sangre se suponen que son regalos únicos dados a las personas, y convertirse en un marginado por esta línea de sangre era algo que obviamente no querían que le pasara a la niña después de todo. Sin embargo, Danzo no lucía nada contento, ya que el hombre en cuestión estaba viendo cómo su plan se estaba tirando por el retrete, algo que él no quería ni podía permitir, porque sería con su poder que él dominaría por fin a Konoha, pero si no podía tener a la heredera del clan Kurama, entonces él siempre podía apuntar al Jinchuriki del Kyuubi, ya que después de todo el niño era más poderoso que ella y sería en un futuro una herramienta más brillante de lo que la chica podría ser jamás, por lo que solamente tenía que hacerse con el niño. Si bien puedo entender cómo vas a tratar el asunto de la heredera del clan Kurama, hay cosas que todavía no nos has explicado, Hiruzen. ¿Por qué Uzumaki Naruto, el Jinchuriki arma de nuestro pueblo, estaba en esa casa? Soy plenamente consciente de los ideales que propagas acerca de la igualdad del Jinchuriki con el resto de nosotros, pero déjame recordarte que el niño es un arma, es algo desechable y de lo que uno puede deshacerse, por lo que permíteme preguntar por qué permites que el niño sea influenciado por los ideales de cada uno de los clanes de Konoha. Haciendo esto podrías proporcionar a estos clanes un punto de apoyo con respecto al niño.
Las excusas puestas por Danzo para poner quejas acerca de la situación de Naruto y estar relacionándose con los clanes obviamente no estaban cayendo bien a la gente de los diferentes clanes. Sume solo quería lanzarse en el anciano y darle su mayor paliza por atreverse a decir que estaban buscando aprovecharse de un niño. Odiaba ese tipo de políticas en las que se busca que un joven sea convertido y transformado en alguien solitario simplemente porque resulta que según los ancianos el niño debe vivir una vida solitaria para evitar que un clan tenga influencia sobre él. Francamente lameaba mucho por la osadía de Danzo. Inoichi tampoco estaba nada satisfecho a decir verdad con las ideas de Danzo. Él comprendía perfectamente la mente humana y había llegado sin ningún inconveniente a pensar que si el niño se veía aislado y solo el resto de su infancia e incluso el periodo de tiempo que pase hasta que empieza a formar parte de los activos ninja, entonces muy posiblemente el niño se podría convertir en una locura y convertirse en un joven sin nada y sin nadie, algo que no debía ser permitido por ningún motivo, ya que el niño como cualquier niño tenía que tener derecho a crecer por sí mismo y a madurar con la compañía de otros niños sin temer a estar solo. Choza estaba muy a punto de lanzarse sobre el tonto de Danzo con la intención de hacerle pagar por las sugerencias de dejar a un niño pequeño a cuidar por sí mismo, si él sabía que desde los 5 años Naruto era más que bueno cuidando por sí mismo, pero no podía imaginarse lo que habría sido si el niño más joven hubiera tenido que vivir toda su vida solo. Sería falto de amor y afecto que seguramente lo estarían conduciendo lo más loco posible, por no decir solitario, algo que el líder del clan Akimichi no iba a tolerar jamás de los jamases y que antes iba a estar muerto que permitir que Naruto sufriera más en esta vida. Shikaku Nara no era uno de los de perder la paciencia o la compostura, pero saber que un niño inocente debía quedarse solo y de negarle el cariño y el amor que se merece solo porque un viejo par de imbéciles querían evitar por todos los medios que alguien tuviera influencia en ese niño joven era más que suficiente para casi hacerle perder el control y para quitarle el sueño, ya que él no podía consentir que un imbécil como Danzo mirase a Naruto como un simple arma, sobre todo después de ver cómo su propio hijo había sido más motivado desde que conocía a Naruto. Shibuya Burame no conocía muy bien al niño, no porque él no quisiera conocerlo, sino porque él sabía de la reputación de su clan así como la vida que llevaban y no sabía cómo hacer para que su hijo Shino conectara con el niño, pero decirle que el niño tenía que vivir una vida completa de soledad solo porque los ancianos querían mantener al niño de ser influenciado solo hizo crecer la indignación en el miembro del clan Aburame, ya que él sabía que incluso si su clan era solitario, él sabía que gracias a sus colmenas nunca se sentían del todo solos. Un Kaikurama que estaba en la reunión presente en lugar de su hermano Murakumo no podía creer lo que estaba oyendo de las palabras de Danzo. El anciano primero quería usar a su sobrina y ahora decía de aislar a un niño simplemente por su condición, algo que él no iba a ver bien. Si era una sorpresa que fuera el Kyuubi Jinchuriki, pero él había salvado la vida de su hermano y su esposa, por lo que se merecía una pequeña oportunidad el niño llegar a explicarse, por lo que estaba más que dispuesto a decirle a Danzo que le den por un niño que no tenía culpa. Además, quién sabe cuál sería el resultado del niño estar sin amigos y sin nadie con el que socializar. Y finalmente Yashiryu, bueno, el hombre tenía activo su Byakugan y estaba más que dispuesto a lanzarse contra Danzo en este mismo momento. No solo el imbécil se había atrevido a decirle cómo el niño tenía que ser dejado de lado, él solo sabía que su esposa habría matado a Danzo de manera inmediata, sino que decía que iban a usarlo en su beneficio en algún determinado momento. Algo así era impensable, ya que después de todo Yashi le debía demasiado al niño. Le debía la vida de su hija, que podría haberse convertido en el infierno si él no la hubiera rescatado de los tipos de Kumo, le debía la vida de su esposa, que podría haber terminado drásticamente si ella no hubiera dejado de ingerir el veneno que los ancianos le estaban administrando, y posiblemente habría significado la muerte de su hermano, teniendo en cuenta cómo este podría haber tomado su lugar y sacrificarse a Kumo en caso de él haber matado al secuestrador de su hija. En la mente de Yashiyuga había muchas cosas claras, pero utilizar a Uzumaki Naruto no era precisamente una de las cosas que tenían el mayor interés del líder del clan Hyuga. Hiruzen estaba molesto con las acciones de Danzo, que estaban demostrando ser precisamente lo que el hombre siempre había sido: un mal perdedor. Sugerir que el niño solo era una herramienta para los clanes para tratar de hacer que dejen de tratar adecuadamente a Naruto y por tanto ellos perder contacto con el niño, que llevaría al niño a volverse y a aislarse del mundo, solo era, en opinión de Hiruzen, un golpe bajo por parte de Danzo. Él sabía que los ninjas tendían a trabajar en las sombras y con el engaño, pero jugar con la vida de un niño nunca era algo que entraba en los planes de Hiruzen, y mucho menos cuando el niño en cuestión podía ser una pieza importante en el futuro de Konoha. Sin embargo, no fue Hiruzen el que reprendió a Danzo, fue el propio Daimyo.
Danzo-do, no puedo deducir por sus palabras que usted piensa que su trabajo estaría bien hecho y que por tanto Uzumaki Naruto, para ser merecedor de la vida, él tendría que dejar de lado a sus amigos y amigas para convertirse en una herramienta del pueblo. Una medida un tanto drástica de que usted quiere al niño controlado y subyugado. Usted habla muy bien de hacerle esto a un niño inocente, pero me pregunto, ¿estaría dispuesto a hacer lo mismo con usted o cualquier miembro de su familia? La respuesta sería no, Danzo, y no digas que sí, porque ambos sabemos que sería una mentira absoluta y completa. Soy plenamente consciente del pasado entre los clanes Shimura y Uzumaki y la larga batalla de sangre entre ambos clanes, así como el exterminio generado por el clan Uzumaki contra el clan Shimura, por lo que puedo decir sin ninguna falta ni ninguna duda de que tú eres un tanto como una persona que no puede dar una opinión adecuada acerca del clan Uzumaki teniendo en cuenta el pasado de tu clan con el clan Uzumaki en cuestión, lo cual hace que cualquier cosa sugerida por ti no sea apta. Pero además estás pidiendo aislar a un niño. No estamos hablando de un adulto sino de un niño al cual vas a privar de todos los lazos que lo rodean solo porque en tu opinión no es necesario que el niño los tenga y porque en tu gran opinión es que los miembros de los cabeza clanes van a tratar de abusar y hacer uso del niño en un futuro. ¿Estás seguro que no te estás reflejándote más bien a ti mismo en esta idea de controlar al niño? Cuando el daimyo terminó de dar su charla a Danzo, el hombre se podía ver obviamente molesto, ya que Takeda Shingen era un hombre que admiraba el coraje y la valentía, algo mostrado por los Uzumaki incluso en las situaciones más feas y terribles de todas, como fue el día de su batalla final, como fue el día de hoy cuando Uzumaki Naruto se precipitó a salvar a dos personas que eran totales desconocidos y de los que no sabía nada. Solo por esto el daimyo ya quería felicitar a Naruto y decirle que muy seguramente debe haber hecho en el más allá feliz a sus padres por sus acciones, por lo que en vez de premiarlo el imbécil de Shimura quería castigarlo y privarlo de algo. Eso no iba a pasar mientras que él fuera daimyo, por lo que estaba más que dispuesto a castigar en un momento posterior al hombre estúpido que tenía delante suya, mientras se aseguraba de que el joven niño al menos podía decir que tenía una vida más que adecuada, así como una recompensa. Daimyo-sama, usted debe entender la situación de Konoha como son su pueblo escondido. Uzumaki Naruto es un recurso, un arma a ser usada para destruir a nuestros enemigos. ¿Qué sentido tiene no utilizarlo cuando se nos da la oportunidad más que perfecta? Actualmente el mundo ninja está patas arriba, con todas las aldeas estar excesivamente cansadas debido al caos de la tercera gran guerra ninja, por lo que si usamos este tiempo para nuestro beneficio nos podríamos llegar a levantar como la nueva fuerza a tener en cuenta. Pronto tendríamos a todas las demás aldeas bajo nuestros pies y solo habría que hacer un sacrificio. Uzumaki Naruto. ¿Acaso un niño vale más la pena que la posibilidad de conquistar las otras aldeas? ¿Acaso un niño es más importante que el futuro de la aldea? Yo digo que no. Los ninjas son recursos desechables y este niño, aunque todavía no lo es, se puede considerar perfectamente como un recurso muy valioso porque es el Jinchuriki del Kyuubi. Con su poder podríamos tener todo el mundo a nuestros pies, mis pies, y podríamos convertirnos en las potencias únicas de este mundo ninja. ¿Por qué preocuparse por un niño cuando resulta que la aldea es más valiosa? Un Hokage debe estar dispuesto a hacer sacrificios y este niño puede ser el sacrificio perfecto para nosotros alcanzar la grandeza, por lo que más quiera deme el permiso de entrenar a Uzumaki Naruto para ser el arma de la aldea, el poder destructivo detrás de ella, y le juro que no se arrepentirá y que verá con éxito como cada una de las naciones que nos rodean caen en pedazos. Cuando Danzo terminó su emotivo discurso estaba esperando en realidad ver caras que estuvieran de acuerdo con él, solo vio a Fugaku Uchiha en realidad animando por la decisión de Danzo, así como su forma de pensar, mientras que el resto de los cabezas de los clanes estaban mirando al hombre como si fuera un monstruo amoral que estuviera dispuesto a vender a su familia como un trozo de ganado. Si bien es cierto que si entrenaban a Naruto se conseguiría todo eso, lo que Hiruzen no estaba dispuesto a permitir es que un niño que había sufrido el peor de los males de este mundo al perder a sus padres nada más nacer tuviera que ver truncada su vida solo porque un hombre con demasiado hambre por el poder se saliera con la suya y por tanto se dedicara a tratar de hacerse con el mundo. Para Hiruzen y Shingen las acciones de Danzo podían parecer las acciones con mayor interés en la aldea, pero eso era solo para las personas que eran tan ciegas como para no darse cuenta de las ambiciones que se ocultaban detrás de dichas palabras. Por desgracia para Danzo, ambos hombres lo conocían demasiado bien y esto solo significaba que en realidad sabían muy bien lo que él estaba tramando detrás de su mente pensadora. Los propios jefes de los clanes estaban haciendo ahora un verdadero esfuerzo por no lanzarse contra Danzo, ya que después de todo había algo que el hombre había dicho y que le había sentado muy mal. Los ninjas son herramientas de usar y tirar.
Por mucho que Danzo quisiera opinar eso, esa información no era del todo exacta y a decir verdad, esa información solo era una forma de mosquear aún más si era posible a los clanes ya que a nadie le gusta en realidad que le digan que en cualquier momento puede dejar de ser útil y por tanto podía deshacerse de ellos, como además ellos pensaban que si Naruto era una herramienta entonces no querían imaginarse lo que serían sus hijos a la imagen de Danzo en estos momentos ya que Naruto era de utilidad por ser el Jinchuriki para el hombre sin embargo en la mente del hombre entonces los otros niños debían ser solo ganado por el momento algo que obviamente no le había sentado muy bien a los cabezas de clan. El daimyo pensó detalladamente en los ánimos en que estaba toda la sala y llegó a la conclusión que la mejor opción era terminar esta reunión o de lo contrario el anciano jefe así como sus amigos podrían acabar muertos por las manos de Hiruzen y los cabezas de clan, no le importaba en realidad pero quería evitar el derramamiento de sangre al máximo así como cualquier posible molestia de los en estos momentos pocos amigos políticos que tenía Danzo bien situados por todo el Capitolio por lo que pensó que la mejor opción era terminar de una buena vez la reunión. Anciano Shimura, a pesar de que sus ideas pueden sonar lo más sensatas y adecuadas para Konoha usted debe recordar exactamente cuál es su lugar. El consejo está para ayudar al gobierno principal que es el Hokage, esto no es una democracia es una dictadura militar en la que la voz y la palabra del Hokage son absolutas. Su constante incursión en un tema tan sensible como es la capacitación del joven Uzumaki demuestra que usted no acepta estas posiciones y que se cree con el perfecto derecho de tratar de convencer a la gente de que sus soluciones son mejores para la sociedad en su conjunto. Déjeme una vez más decirlo. No tiene ni voz ni voto. Tú solo eres un consejero y el consejero militar por lo que tu palabra solo puede ser en el sentido más militar sin embargo este consejo jamás fue llamado para esto sino para explicar y apaciguar a los jefes de los clanes de una situación que ha ocurrido. Usted también ha tratado de convencer a este consejo o más bien al Hokage de que el heredero Uzumaki debe dársele en custodia por lo que nadie forma es una herramienta pero permítame recordarle que Uzumaki Naruto viene de la línea real y principal del clan Uzumaki lo cual lo sitúa en una de las posiciones más relevantes de toda Konoha posiblemente así que recuerde concejal que no se le permite hacer ninguna sugerencia de este tipo. Con esto dicho se levanta la sesión del día de hoy con el asunto del clan Kurama tratado. Un Kaidono hágame el favor de retransmitir a su hermano mis decisiones así como las de Sarutobi y también infórmele de que antes de lo que pueda ser posible Jiraiya Dono vendrá a hacer una visita para sellar esa segunda personalidad. Con sus palabras dichas el hombre que era el daimyo de Inokuni se levantó de su asiento mientras que los ninjas de su guardia personal lo estaban escoltando fuera del lugar. Para Hiruzen la reunión había sido más que fructífera y podía decir que estaba en el buen camino. Habían bloqueado completamente a Danzo de cualquiera de sus ideas y habían dejado bien clara su posición al que fue en su momento su mejor amigo. El anciano Hokage estaba también satisfecho de que su plan con respecto a la heredera del clan Kurama estuviera saliendo adecuadamente aunque lamentaba este primer incidente que casi podría haberle costado la vida a los padres de la niña. Por otro lado Hiruzen sabía que ahora tenía que volver a la realidad con el asunto de los Uchiha. No le gustaba admitirlo pero no podía confiar en demasiados de ese clan tal y como le había demostrado Fugaku, el hombre podía esconderlo bien pero podía ver las ambiciones detrás de su mirada y sabía muy perfectamente de sus planes para hacerse con la heredera Kurama ya fuera por un camino honesto o por medidas un tanto más negativas. Hiruzen solo podía esperar que Fugaku no cometiera ese error que dibujaría la línea entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Por otro lado estaba Danzo que salió de la reunión del consejo echando no solo humo sino deseando que algunas de las peores cosas pasaran a los que lo habían puesto en ridículo. No le gustaba admitirlo pero el daimyo así como el Hokage lo habían anulado en todo lo que él había planteado y no le gustaba admitir que muy posiblemente lo habían planeado todo con antelación. No le gustaba porque significaba que lo habían leído como un libro algo que no podía soportar que nunca le pasara por lo que de ahí que ahora estuviera pensando su siguiente movimiento. Quizás él podría hacer que los Uchiha hicieran su pequeño golpe de estado, era obvio que fallarían pero seguramente Hiruzen moriría y por tanto él solo tendría que recoger los pedazos que sobraran algo que le colocaría como el perfecto Godaime Hokage. Si pronto sus ambiciones se cumplirán y todos aquellos que se opusieran en su camino serían borrados del mapa no solo las aldeas sino también los inútiles de los daimios. Algo que no le gustaba pero como el futuro emperador de las naciones elementales él tenía que asegurarse de que el mundo entendía el concepto de que él era el único que tenía voz y voto. Hospital de Konoha, el hospital de Konoha estaba teniendo uno de sus días más movidos después de todo lo que había pasado recientemente con el clan Kurama.
Muchos de los médicos, enfermeras y cualquier persona con conocimiento médico estaba en realidad muy interesado en todo lo que estaba pasando. Desafortunadamente ninguno de ellos estaba trabajando en este momento, como el doctor Akira, que era el encargado personal de Hiruzen, estaba realizando el trabajo personalmente, porque en palabras del propio Hiruzen no se fiaba de las acciones de nadie más o de cualquier persona que en realidad tratara de intentar hacer algo con Naruto. Mientras que el doctor Akira estudiaba a Naruto, se daba cuenta también de determinados puntos, siendo uno de ellos que el metabolismo de Naruto así como la reproducción celular de su cuerpo eran muy superiores a los de un humano normal y corriente, lo cual le daba una amplia superioridad sobre otros ninjas y humanos. Lo que más había también llamado la atención a Akira es que la energía y sus niveles de chakra eran tremendamente superiores a la de cualquier persona conocida con el niño. Pese a ser 7 años de edad, él bien podía decir que tenía reservas de chakra de nivel Jonin. Sabiendo todo esto, Akira solo podía razonar que el joven Uzumaki ante él era como su madre y muy posiblemente llegaría a tener unas reservas de chakra descomunales que no podrían ser comparadas con Mane de Konoha. Fue también para Akira muy divertido, porque sabía que en cuanto el niño se despertara, lo más probable es que hiciera todo en su mano para escaparse del hospital, ya que el niño, si se parecía en algo a su madre, entonces consideraría el hospital como el lugar públicamente enemigo para su salud. Cuanto más pensaba en la mujer de pelo rojo del clan Uzumaki, de mayor tristeza se llenaba la mirada del doctor Akira, como él quería a esa chica como a una hija y sabía que ella habría amado ser una madre, en especial de un bebé tan lindo como fue Naruto cuando era un bebé, aunque lo más seguro es que hubiera utilizado a Minato para el pobre hombre hacer las tareas de limpiarle el pañal. Solo de pensar en todas las cosas buenas que podrían haber ocurrido solo hicieron que el hombre se llenara de mucha angustia. Fue en ese momento que un joven ninja con futuro en la medicina apareció en la habitación y su nombre era Kabuto Yakushi. El chico era un gran aspirante a médico y él sabía que cuando llegara a la edad suficiente que sería un gran maestro de medicina. Disculpe, doctor Akira, estoy aquí por las muestras del paciente Uzumaki para ser llevadas al laboratorio. También tenía que decir que el chico era un maravilloso espía, casi pasando desapercibido y consiguiendo acceso a cualquier cosa debido a su posición como ayudante y por su interés como futuro médico. El niño era muy bueno en lo que hacía, el doctor más viejo debía de admitirlo, pero el hombre joven tenía que aprender varias lecciones. La primera es que el diablo sabe más por viejo que diablo, y al haber sobrevivido a 2 de las guerras ninja él podía decir y presumir de saber más que muchas otras personas, por lo que el chico estaba muy lejos de engañar y de pasar todos los ideales de él como un agente médico que simplemente acababa de empezar. En segundo punto, Akira era un sensor, es decir, podía sentir las reservas de chakra, y un chiquillo de 13 años con unas reservas de chakra que eran de nivel Chunin alta y tan refinadas y controladas, combinado con su expediente mediocre, era solo una forma de alertar al 100% a Akira o a cualquier persona que sepa hacer su trabajo. Aunque viendo también la forma manipuladora del niño, también podía decir que el niño era un maestro espía enseñado por 2 profesores diferentes, Danzo y Orochimaru. Él tendría que avisar de esto al Sandaime. Bien podía valer la pena tenerlo por aquí mirando, ya que él sabía que muy posiblemente el chico solo estaba aquí observando al detalle cada asunto y cada cosa, y por supuesto el ADN de un Uzumaki debía ser algo tremendamente irresistible para su dueño y señor. Disculpe, doctor Akira, pero estoy aquí por las muestras de Uzumaki para llevarlas al laboratorio, algo acerca de querer entender mejor su anatomía y asegurarse de que el niño tiene todos los anticuerpos especificados por la cartilla médica. Akira miró por un momento al chico y dedujo que en vez de matarlo de inmediato era mejor usarlo. No hace falta, ya me he hecho cargo de dicha tarea, puedes retirarte, Kabuto, en este momento no hay más necesidad de ti, por lo que puedes tener un descanso y disfrutar del día. Despidiendo de esta manera al joven espía, Akira volvió a su trabajo de tratar de redondear el máximo posible del hospital, así como hacer saber a Hiruzen quiénes de los médicos en el hospital verdaderamente merecían el puesto en el que estaban, así como saber a quién servía cada médico. No hay que dejarse engañar, los espías médicos son lo más común del mundo, ya que resulta que un médico tiene acceso a muchas cosas que algunos otros solo pueden imaginar. De ahí porque estaba elaborando una lista del personal total de los que trabajaban allí, y por suerte solo había descubierto 3, puede que 4 espías en total, algo bastante bueno, viendo como Orochimaru y Danzo siempre habían tratado de tener las ventajas en todos los asuntos. Con eso él también sacó un senbon y lo lanzó a un insecto que se había colado a través de la ventana. Cualquier persona normal podría pensar que solo era un bicho, pero los bichos no se deshacen cuando se mueren y se convierten en tinta. Mientras tanto, Kabuto estaba saliendo del hospital y estaba maldiciendo a Akira con toda clase de tipo de pestes.
El chico no podía creer lo que estaba a punto de conseguir en forma de maestras de Agn de un Uzumaki del linaje real. Kabuto había escarbado lo suficiente para averiguar este pequeño detalle, aunque Danzo fue también muy colaborador, y solo por las acciones de Akira todo el plan se había jodido. Él sabía que los Uzumaki gozaban de poderes más allá de lo que nadie podría imaginarse, pero había una razón más para querer todo esto en realidad, y es el poder de los Uzumaki, el poder de domar a los Biju. Tanto él como Orochimaru se habían encontrado más que tentados con este poder y no podían dejar de imaginarse este poder en sus manos, por lo que de ahí también sus intentos de hacerse con este Agn, como él esperaba que le diera la oportunidad perfecta para estudiarlo y por tanto saber cuál era el secreto detrás de las habilidades de los miembros del clan Uzumaki. Pero ahora no podría volver a pedir a Akira acerca de los Uzumaki, como él sabía que el hombre era conocido por estar siempre en alerta máxima y sospechar de todos aquellos que hacen demasiadas preguntas en lo que se refiere a un paciente. Ahora por desgracia él tendría que enfocarse en otras cosas, como era la investigación de los miembros de otros clanes. Quizás encontraría algo interesante, pero él lo dudaba de manera muy firme, ya que después de todo no había en realidad nada de valor en Konoha que Orochimaru o Danzo no hubieran explotado anteriormente, por lo que solo podía seguir con su camino y hacer su vida esperando que en algún momento se le presentase una vez más la oportunidad perfecta para hacerse con aquello que tanto quería su amo. La inmortalidad. Mientras en una azotea un ninja con todo el cuerpo cubierto de negro y una máscara de lo que parecía ser un águila estaba observando atentamente todo lo que había pasado hasta que su insecto había sido asesinado por el doctor. No le gustaba fallar en sus misiones y él podía presumir de ser uno de los mejores agentes de Danzo, de ahí también porque se le había pedido averiguar el máximo posible de las muestras de Agn tomadas a Uzumaki Naruto. Él podía entender perfectamente esta misión, ya que su querido maestro siempre ha estado obsesionado con el clan Uzumaki, siempre los ha odiado y siempre ha pensado que este clan tenía los mayores secretos del mundo ninja, por lo que de ahí que el hombre quisiera por todos los medios hacerse con ellos, más que nada porque su ambición no debía ser negada. Eliminar a los Uzumaki de los libros de historia. Era una ambición un tanto complicada, ya que él sabía perfectamente que para hacer eso había que eliminar del cuadro al joven Uzumaki, y él sabía que eso no iba a pasar jamás de los jamases, por lo que en estos momentos las ambiciones del clan Shimura tendrían que esperar. Y pensando en su maestro, él sabía que debía volver en este mismo momento a su padre, ya que después de todo no había descubierto nada de importancia en lo que se refería al niño Uzumaki y sospechaba que iba a ser imposible mientras Akira siguiera con vida, y aunque Danzo quería información, el hombre no pondría en riesgo los niveles de seguridad de Konoha por conseguir esta información, ya que desde que Tsunade no estaba aquí él era el ninja médico más competente en realidad. Mientras ocurría todo esto y estos tres personajes estaban tomando sus decisiones y tramando sus planes o realizando sus misiones, había alguien que estaba observando detalladamente a Naruto Uzumaki. Hinata Hyuga. La niña había venido tan pronto como supo que Naruto estaba ingresado, de hecho había aplastado a uno de los miembros más egocéntricos de la rama principal del clan Hyuga, porque el imbécil pensaba que era una buena idea interponerse en su camino, por lo que la niña decidió que lo mejor que podía hacer era tomar sus acciones y llegar lo más rápido que podía hasta Naruto, y lo había estado observando detalladamente. La joven niña no se había separado del que era su salvador así como su mejor amigo, y sería un día muy frío en el infierno que ella en realidad dejaría que alguien entrara a molestarlo. Ella había demostrado una notable mejoría en su estilo de lucha desde que Naruto había estado cerca de ella y lo usaría para mantenerlo a salvo. Había visto como un joven de cabello plateado y gafas miraba a Naruto con lo que era avaricia, y ella se negaba después de esto dejar a su mejor amigo solo al alcance de semejantes bestias que trataran de hacer cualquier cosa con él. Hinata mientras se dejó también sentir el chakra cálido de Naruto, ya que resultaba que el chakra que este emitía era lo que uno podía llamar como la sensación más cálida e impresionante que cualquier persona podría jamás imaginar, y ella estaba a punto de dejar que nadie la quitara de esta sensación tan buena. Sería un día muy frío en el infierno, por lo que se tumbó al lado de Naruto y dejó que el mundo de los sueños la llevara mientras que estaba allí con su amigo. Y observando desde detrás de la puerta estaba Yugayashi, que no podía dejar de reír aunque también enfurecerse. Se reía por lo angelical que su hija parecía mientras que quería solamente destrozar el cuerpo de Naruto por estar tan cerca de su princesa. Estaba a punto de hacer algo cuando una mano lo enganchó del oído y lo empezó a sacar del lugar. Lo siento mi amor, pero no voy a dejar que espíes el momento tan tierno que Hinata y Naruto están disfrutando, por lo que te vienes conmigo. Tienes mucho papeleo que hacer. Paisaje mental de Naruto. Kurama estaba muy contento de cómo las cosas estaban saliendo en realidad para su buque.
El niño tenía una increíble cantidad de potencial y él podía decir que cuando llegase el momento oportuno y le enseñara el Kage Bunshin entonces el niño mostraría todo su verdadero potencial y habilidad. Estaba contento porque tal y como él pensó Naruto había desbloqueado el Mokuton, él sabía que podría hacerlo por la pequeña ayuda cuando se la dio pero una cosa es esperar que el niño captara los fundamentos de un jutsu de madera sin ninguna dificultad como lo hizo. Si bien eso de dejarlo inconsciente es algo que tendrían que trabajar al máximo posible porque no podía ser que el niño se quedara inconsciente cada vez que él utilizaba un jutsu. Por todo lo demás Kurama no podía evitar sentirse satisfecho por lo que había conseguido y ahora sabía que era el momento de empezar con los preparativos más urgentes aunque antes había que despertar al pequeño niño ya que aunque ha tenido un buen momento de sueño ellos debían en realidad tener una pequeña charla acerca de lo que iba a pasar a partir de ahora. Despierta Naruto es el momento adecuado de que nosotros dos tengamos una más que adecuada charla acerca de lo que te espera de a partir de ahora en el futuro. Kurama vio como el niño que estaba tumbado muy cómodamente en un trozo de hierba se empezó a despertar, no podía culparlo de querer quedarse dormido después de todo ya que tenía que admitir que la hierba del paisaje mental era increíblemente cómoda y él mismo se negaba en algunos momentos a dejar esa superficie cómoda solo por tener que levantarse. Kami sabía que él era un poco de un vago cuando era la hora de dormir. A decir verdad, es cierto Kurama era sobre todo de los que les gusta dormir ante cualquier cosa y no le gustaba nada ser despertado si no es por una razón de mucho peso por lo que es mejor dejarlo normalmente tranquilo. Vamos Naruto es hora de despertar en serio más tarde te dejaré quedarte tumbado sobre la hierba si eso es lo que quieres pero ahora te tienes que levantar para que podamos tener una charla entre tú y yo. La insistencia de Kurama estaba teniendo el efecto deseado como poco a poco Uzumaki se empezó a despertar aunque no de muy buena gana por supuesto. Mientras el niño se despertaba Kurama estaba recordando sin ningún problema que era el asunto que era tan importante como para despertar al niño lo antes posible y es que la verdad es que tenía que hablar con él sobre el Mokuton. Por mucho que no le gustara admitirlo, la línea de sangre de Hashirama era posiblemente una de las más poderosas de todas las naciones elementales si no es la más poderosa y él tenía que asegurarse de que el niño la manejara en toda su extensión. A diferencia de lo que mucha gente podía pensar o creer, el Mokuton no era la simple combinación de Doton y Suiton porque lo que pasa cuando combinas ambos elementos no es que obtienes la madera sino que obtienes barro, así de simple y sencillo por lo que de ahí que el Kyuubi sabía que todos los intentos de recrear Mokuton siempre habían sido un fracaso. De hecho el Mokuton había sido usado antes por otro ser humano así como un conjunto de seres totalmente diferente. El Mokuton consistía en la adición de agua a la tierra y añadirle energía yang, algo increíblemente difícil ya que resulta que para que tenga éxito se necesitaba algo muy importante y serio. Una gran cantidad de energía vital. El usuario debía ser una persona que prácticamente rebosara de vida ya que de lo contrario el elemento no se desarrollaría en su máximo potencial por lo que de ahí que en muchos casos fuera nada más que un fracaso ya que muy pocos eran los que podían decir que han nacido con una semejante fuerza de vida. Asura y Hashirama eran los dos únicos miembros del clan Senju que en realidad habían nacido con esa cantidad necesaria de energía. Con todo eso no es solo lo más importante sino que lo más importante es que es el Mokuton. Y la respuesta es que es la capacidad de moldear la vida misma por lo que de ahí que se considere el subelemento más poderoso de todos ya que resulta que es gracias a este elemento en particular que se puede manejar y manipular la vida al libre antojo en forma y representación de madera y de ahí porque Senju Hashirama era capaz de conseguir elevar todo un bosque cuando él realizaba el subelemento en cuestión ya que esta era la ventaja de su poder. Hey Kurama, ¿qué es eso que tanto necesitas discutir que no me puedes dejar dormir tranquilamente? Naruto estaba teniendo un buen sueño a decir verdad y no entendía por qué motivo él quería que se despertara lo antes posible. Fue en ese mismo momento que poco a poco los recuerdos de lo que pasó en la finca Kurama se empezaron a filtrar en su cerebro y supo lo que había hecho. Mokuton. Él no sabía muy bien todo el proceso o cómo lo había hecho, pero lo que sí que podía decir es que era lo más impresionante que había hecho en su vida y que solo podía esperar para empezar a manipular este elemento en cuestión, ya que él podía decir que sería gracias a dicho elemento que él estaría más cerca de cumplir con su sueño de ser un gran Hokage, así como de tener un clan con una característica única. Si él solo podía imaginarse a pequeños niños como él levantando árboles a diestro y siniestro para poder burlarse de todas las personas, sería su mayor broma y travesura hasta la fecha por lo que él podía decir. Sin embargo, él fue llevado de vuelta a la realidad cuando Kurama hizo un sonido como irritado. ¿Qué pasa, Kurama? Ya estoy despierto por lo que puedes ver, por lo que podrías decirme qué es lo que pasa que es tan sumamente importante como para montar semejante jaleo.
Naruto no entendía por qué Kurama estaba con tantas ansias de hablar y molestarlo, ya que él podía decir que si no fuera por esto el Biju lo habría dejado dormir tranquilamente y sin montar mucho jaleo, aunque mientras que él pensaba en lo que era dormir todavía podía sentir las ganas de gruñir de Kurama, por lo que decidió prestarle el máximo de atención posible para que no se pusiera mucho más gruños. Dios sabe que el Biju cuando estaba gruñón no había quien lo aguantara y no pararía hasta que se le metió en la cabeza a Naruto todas las cosas que él pensó que debía tener más que claras. Por esa misma razón Naruto se puso serio por fin, lo cual fue también un alivio para Kurama. Por fin te pones serio y no sé si te das cuenta, pero esto solo significa que estamos en necesidad de mayor precaución de ahora en adelante. Cuando Kurama habló se dio cuenta de que Naruto no parecía entender lo que él quería decir, lo cual le hizo querer jurar en voz alta por el niño no darse cuenta de la seriedad del asunto en el que se encontraban. Niño, déjame decírtelo de esta forma, ahora más que nunca estás en peligro. Con este poder desbloqueado y pronto a ser utilizado es muy posible que considerables enemigos aparezcan con la intención de usarte para sus propias ideas y planes, por lo que de ahí que debemos que estar más alerta que nunca. También has de tener en cuenta que la gente de tu propia aldea podría hacer muchas cosas para arruinar tu entrenamiento ninja. Naruto no entendía lo que Kurama quería decir, ya que él podía entender lo que aparecieran múltiples enemigos interesados en su linaje más especial y poderoso, pero eso no quería explicar por qué motivo él iba a ser el blanco de gente en el pueblo que querría asegurarse de que sus límites y habilidades estén bloqueadas en su máximo potencial. Naruto piensa en lo siguiente. Eres la primera persona con tener el Mokuton después del Shodaime Hokage, lo cual te convierte en un blanco de todos aquellos que quieren las líneas de sangre para ser dominadas y bajo su pleno control. Estas personas no solo están ahí fuera, sino que además también las hay por aquí dentro en la aldea, ya que al ser el primero en nacer con esta línea de sangre muchos pensarán que es muy posible que sea hereditaria. La mejor forma de asegurarse de que la descendencia que tengas con esta línea de sangre sea controlada es por medio de que tú seas más débil no solo físicamente sino psicológicamente, por lo que obviamente van a buscar todos los medios para controlarte. Ten en cuenta, Naruto, que el poder detrás de esta línea de sangre es algo realmente buscado por muchos. Diablos, yo podría imaginarme que muchas personas deben estar en realidad interesadas por este enorme poder, y solo con pensar en la gente de Konoha hay que recordar que esta Danzo, que por si bien no lo puedes recordar de nuestras lecciones, es junto con los Uchiha uno de los mayores enemigos que podrías imaginarte, por lo que espero de tu parte una gran cantidad de atención a todos aquellos que se puedan convertir en una amenaza, porque puede que no lo sepas, pero el destino de ambos está sellado si uno de nosotros cae. La explicación de Kurama fue todo lo que el joven Uzumaki necesitó para asustarse verdaderamente, ya que no podía imaginarse en serio que hubiera tanta gente empeñada en conseguir el Mokuton, o al menos fue así hasta que cayó en un recuerdo en concreto muy importante. El embajador de Kumo. El hombre había tratado de secuestrar a Hinata porque tenía la línea de sangre Byakugan. Ella era conocida en toda Konoha como la heredera del clan Hyuga, y por si eso no fuera suficiente, ella también era una de las jóvenes con más influencia debido a sus padres. Por lo que solo de pensar en lo que podría pasarle a él en caso de que se enterasen de que tiene el Mokuton, y solo podía pensar en cómo Kumo estaría apuntando hacia él con la intención de capturarlo para convertirlo en una máquina de cría. Kurama se había pasado un día entero para explicarle las malas artes de los pueblos ninjas cuando encuentran líneas de sangre interesantes, pero un solo portador de estas. Naruto estaba más que dispuesto ahora a llevar en secreto absoluto cualquier cosa que descubriera acerca de su línea de sangre, ya que solo podía imaginarse la reacción del mundo a esto. Por otro lado, Naruto recordaba muy bien de sus clases con Kurama acerca de los diferentes hombres en Konoha que estaban interesados en su línea de sangre Mokuton. Danzo y Fugaku Uchiha. Según Kurama, Danzo era el típico hombre que estaba esperando en realidad la oportunidad para saltar a por el primer premio. No le importaba estar escondido en las sombras y no se guardaría ante nada por conseguir su objetivo, lo cual llevó al pobre Uzumaki a pensar que podía estar en la vista de un hombre obsesionado en exceso. Por otro lado estaba Fugaku Uchiha, que era en opinión de Kurama, según lo que sabía de su tiempo en su madre, que se trataba de un energúmeno que solo quería poder, que pensaba en que todo aquello que implicara el poder de otros debe ser dado a él y a su clan de manera inmediata, y que bajo ningún concepto nadie más que él tenía permiso para adquirir todo aquello que era fascinante en el mundo.
Naruto no sabía quién de los dos era peor, pero lo que tenía muy claro es que ambos hombres lo querían tener bajo control de manera abusiva, y solo de pensar en que él tiene el Mokuton y es aprendido por estos hombres le daba una sensación muy desagradable, por lo que estuvo de acuerdo con Kurama y pensó que lo mejor era encontrar una forma de ocultar su línea de sangre del clan Uchiha en lo máximo posible para que nadie lo utilizara contra él nunca. Kurama estaba contento que la mente de Naruto trabajara tan deprisa, porque él podía decir sin ningún problema que esa mente maravillosa ya estaba pensando en las formas de salir de este pequeño problema que tenían que resolver con Fugaku Uchiha y Danzo Shimura, aunque sinceramente Kurama tenía varios otros enemigos en mente que podían tratar de sacar provecho a esta situación. Por un lado estaba el Raikage, el hombre era bien sabido por ser un hombre con problemas en aceptar que alguien tenía algo que él no tenía, por lo que obviamente si el hombre lo veía como un mal necesario seguramente enviaría a alguien a por Naruto para obtener el poder del Mokuton y del último Uzumaki, por lo que eso dejaba bien claro un enemigo. Los civiles eran otro enemigo. Kurama no era tonto y sabía la manera de pensar de las masas, ya que cuando estas personas se dieran cuenta del increíble potencial de Naruto tratarían por todos y cada uno de los medios atarlo con una de sus hijas para así lograr un mayor estatus social. Por supuesto, un buen ninja rara vez se relaciona con los civiles, sin embargo lo que es obvio es que los civiles tratarían de ganarse el lado bueno de Naruto por todos los medios disponibles a su alcance y sin importar cuánto daño puedan hacer. Finalmente estaba el enemigo que más temía: Obito. Él no era tonto ni estúpido, ya que sabía perfectamente que Obito podría tratar por todos y cada uno de los medios disponibles para hacerse con Naruto antes de tiempo si se descubría que tenía el Mokuton, ya que el hombre puede hacer muchas cosas, pero tonto no era si él supo exactamente cuándo decidir para atacar a Konoha como lo hizo el 10 de octubre, así que él tenía más que claro que no quería que este energúmeno se acercara a Naruto hasta que el joven estuviera listo y preparado. Con todo esto en mente, Kurama sabía que su Jinchuriki tendría que hacer increíbles esfuerzos para sobrevivir día a día en esta vida, y que no iba a ser una vida tan fácil y cómoda como había sido la de sus predecesoras. Incluso si Kushina había tenido algo de malestar durante su tiempo en Konoha al principio, esto no iba a ser nada comparado con lo que se avecinaba para Naruto, por lo que Kurama simplemente llegó a la conclusión de que lo mejor sería por todos los medios de darle a Naruto un entrenamiento tan infernal que lo hiciera más fuerte lo antes posible. Si por Kurama fuera, esto no se haría, pero él sabía que tenían poco tiempo y tenían que usarlo al máximo porcentaje para que de forma Naruto estuviera perfectamente preparado para lo que se le viniera encima. Le daba pena porque era un niño y en su opinión los niños deberían de crecer al ritmo que se marca para los niños y no tan deprisa y rápido debido a solo y únicamente estaban en peligro, pero por desgracia el peligro al que se enfrentaba Naruto era mayor y más grande a lo que nada que se haya enfrentado nunca antes alguien a su edad. Escúchame bien, Naruto, porque a decir verdad lo que te tengo que decir es un asunto verdaderamente muy serio y no creo que tengamos voz en el asunto en realidad. Vas a estar expuesto a una gran cantidad de peligro. Los enemigos que tienes en este momento son más fuertes y poderosos de lo que tú te podrías llegar a imaginar, por lo que sinceramente debes de hacer un montón de esfuerzo. Vas a sudar y llorar sangre. El entrenamiento al que te vas a poner va a ser tan terrorífico que cualquier otra persona que tratara de realizarlo posiblemente pensaría que estás en el infierno cada día. La pregunta ahora que tengo para ti es la siguiente: ¿estás dispuesto a pasar por el mismísimo infierno y decir que estás allí de vacaciones? ¿O prefieres que vaya suave contigo solo porque eres un niño y por tanto no esforzarte tanto ni llevarte a tus verdaderos límites? Kurama se quedó mirando fijamente a Naruto, que estaba realmente callado y muy serio en estos momentos, pensando exactamente en qué es lo que debía hacer, ya que el niño seguramente tenía sus dudas acerca de este tipo de entrenamiento. De hecho, él no lo culparía por tener dudas de semejante tortura que le está esperando en realidad, ya que él podía decir sin problema alguno que el entrenamiento que le esperaba era sin lugar a dudas una expresión misma de lo que es el infierno, pero él necesitaba que Naruto aceptara esto por sí mismo. Él no podía simplemente decirle cómo hacerlo o los métodos a hacer de esto, sino que era el propio niño el que tenía que decir que ahí estaba él para soportar todo ese infierno que él le iba a lanzar y aún así mantenerse de pie. ¿Por quién me tomas, Kurama? Yo soy Uzumaki Naruto Senju, soy el descendiente del glorioso clan Uzumaki, soy el heredero de la voluntad de fuego, soy el poder que se colocará por delante de todos aquellos que piensen en lastimar a mis amigos, y soy aquel que hará todo lo que sea necesario para asegurarse de que lo que más valoro siga en pie incluso cuando lo demás esté tirado en el suelo, por lo que desde este mismo momento te estoy diciendo que si es el infierno a lo que me vas a enfrentar, entonces tráelo.
Yo soy Uzumaki Naruto y te lo voy a decir lo más claro que pueda, y es que el infierno es mejor prepararse para mi visita personal, porque en caso de no estar listos para ella, entonces son ellos los que realmente lo van a pasar muy mal. Cuando Naruto terminó de indicar lo que significaba para él el infierno o lo que era el entrenamiento infernal, el Kyuubi solo podía poner una sonrisa tremendamente contenta en su rostro, ya que después de todo esto era simplemente magnífico en su buena opinión. No solo su Jinchuriki tenía el atrevimiento y el valor de enfrentarse a todo lo que hiciera falta, sino que además él no parecía dudar en absoluto en hacer lo que sea necesario para conseguir lo que buscaba. Simplemente su Jinchuriki era maravilloso y podía decir de su mirada que el fuego que ardía en él era el mismo fuego que se necesita para mantener ardiendo el mismísimo sol. Solo por todo esto él ya se sentía perfectamente con este pequeño niño y solo podía pensar en lo bien que se lo iba a pasar en su educación. Bueno, no era tan tonto como para ponerlo a entrenar desde el principio en lo más duro que se le podía ocurrir, pero lo que sí que tenía más que claro es que su Jinchuriki era sin lugar a dudas alguien que iba a llegar lejos. Si al entrenamiento infernal que Kurama se le había ocurrido le añadías por supuesto la fiereza y las ganas de demostrarse a sí mismo que él tenía, así como el linaje del que venía, entonces ya tenías de por sí un guerrero más que digno y alguien que iba a demostrar ser más allá de lo que nadie más podría llegar a imaginarse, por lo que de ahí que él estuviera tan satisfecho. Mientras que Kurama pensaba en la idea de su entrenamiento infernal, hubo sin embargo algo que entró en la mente de Naruto. Kurama, hay una pequeña cosa que me tiene muy desconcertado y me preguntaba si podrías orientarme con esto. Obviamente cuando Kurama escuchó las palabras de Naruto de inmediato se centró en él, ya que era raro que él se preocupara en el sentido de cualquier cosa. Verás, durante un tiempo me he preguntado una cosa, y es debido a que siempre que vemos a Jiji te burlas porque él no usa el Kage Bunshin. ¿Te importaría explicarme por qué es esto? Kurama miró muy interesado a Naruto porque había hecho en verdad una pregunta magnífica, algo que muy poco se le podría haber ocurrido a decir verdad. Naruto, el Kage Bunshin es una técnica basada en Chakra Yam que permite al usuario para crear clones sólidos. La razón por la que me burlo de Hiruzen es porque tenía al alcance de su mano la mejor forma de tener el papeleo terminado y hecho, y sin embargo el hombre mayor en vez de usarlos lo hace a mano. Y antes de que preguntes qué es lo que lo diferencia de cualquier tipo de clones, que el Kage Bunshin devuelve al lanzador del Chojutsu todos los recuerdos ganados por la copia. Cuando Kurama había terminado de explicar lo que se refería a Naruto acerca del Kage Bunshin, tuvo la satisfacción de ver al pobre Naruto quedarse con la boca completamente desencajada y supo que si quería rematarlo tenía que elegir con cuidado las palabras adecuadas a continuación. Por tanto, el Kage Bunshin es posiblemente una de las mejores técnicas para lo que es espionaje y tratar de averiguar lo máximo posible acerca de las posibles amenazas. Pero en tu caso es más bien por otro motivo, y que este jutsu sería perfecto para ti, ya que resulta que el Kage Bunshin hace que todo lo que aprendes con los clones vuelva a ti, por lo que imagina que lo usas para el entrenamiento. Eso significaría que en meses puedes haber conseguido lo que solamente podrías conseguir normalmente en años. Prácticamente el Kage Bunshin para ti, o el Moku Bunshin, es algo así como tu herramienta para hacer trampa y aprender más deprisa y rápido de lo que nadie se podría esperar. Cuando Kurama había terminado de hablar, el pobre Uzumaki estaba completamente ahora desmayado por la información que había obtenido en estos momentos. Fácilmente podría conseguir un entrenamiento de años en cuestión de meses, quizás menos tiempo. Solo de pensar en todo lo que podía aprender y en todo lo que podía hacerle hacía casi querer dar un salto en el aire y ponerse a gritar como un loco por haber conseguido lo más importante e impresionante en la vida. Se preguntaba si había alguien que se podría conseguir molesto porque él avanzara tan rápido y deprisa. Sin saberlo Naruto, dos niños, uno con los ojos blancos y otro con los ojos negros, sintieron la tentación de estornudar y de maldecir por algún caso a los jóvenes rubios de ojos azules. Mientras que Naruto estaba pensando en la velocidad que podría tomar su entrenamiento, Kurama estaba pensando en otras cosas igual de importantes, como eran la situación a la que podría traer esto a Naruto. Según sus cálculos, Naruto podía ser capaz de hacer cerca de 20 Moku Bunshins, lo cual equivale a 100 Kage Bunshins. Si bien en cantidad los Kage Bunshins superaban a los Moku, hay que tener más claro que los Moku eran capaces de llenar sus propias reservas de chakra y que durante el tiempo que durasen podían realizar otras técnicas, como sería el caso de que mientras que duren por el día los Moku Bunshin hacen cada uno 10 Kage Bunshin y luego ellos se dedican simplemente a recuperar el chakra perdido. En resumidas cuentas, Kurama se dio cuenta fácilmente de que su barco podía llegar a convertirse, cuando hubiera salido de la Academia Ninja, en un verdadero titán por encima de los demás mortales, lo cual solo lo hacía verdaderamente contento, ya que podía imaginarse la cara de los Uchiha.
Naruto, creo que es hora de que te vayas de nuevo al mundo real. Mañana cuando estés totalmente recuperado pídele al viejo mono que te lleve al complejo Senju para que podamos estudiar en el máximo posible todo acerca del Mokuton, ya que dudo considerablemente que el hombre que utilizaba la madera dejara fuera del complejo cualquier información acerca de este estilo de ninjutsu. Cuando Kurama había terminado de hablar, Naruto desapareció de su paisaje mental, dejando al zorro solo para poder pensar mejor en las diferentes cosas que él tenía que aclarar en su mente. No era de extrañar para el Biju ahora muchas cosas y que necesitaban investigación inmediata. Habitación hospital. Naruto empezó a disputarse cuando sintió un pequeño cuerpo muy cerca del suyo junto con un olor a lilas, lo cual indicaba para Naruto que no estaba solo en su cama. Él se giró para ver quién estaba con él y se quedó impresionado cuando vio a Hinata abrazado a él mientras dormía, algo que era simplemente maravilloso porque podía decir que el rostro de Hinata parecía más bien el rostro esculpido de un ángel y que francamente le hacía cuestionarse cómo alguien había querido hacerle daño a ella, por supuesto. Cuando empezó a acariciar su mejilla con la suya, ella ganó una expresión de alegría y se adentró mucho más en el abrazo de Naruto, el cual solo podía sonreír debido a lo increíblemente cariñosa que era Hinata, y obviamente él no sabía de lo territorial que podía ser la niña en cuestión, lo cual un día iba a descubrir dentro de no mucho tiempo a partir de ahora, y Naruto empezó a dormirse abrazado a ella sin notar una presencia siniestra cerca de donde estaban ellos. Resultaba que al otro lado de la puerta, observando a su hija desde lo que parecía ser un saco de dormir de campaña, estaba Yugayashi, que se negaba a dejar a su lindo bebé sin protección. Por alguna extraña razón Hitomi había dejado a Hinata dormir en la misma cama del hospital a Hinata con el joven Naruto, algo que en su mente no podía ser posible y que debía ser vigilado en todo momento, además de que él no se fiaba de los impulsos bestiales de Naruto con su dulce hija, ya que Dios sabe lo que ese energúmeno de joven podría tratar de hacer con su linda niña en caso de verla a ella en una situación tan frágil e imposible de molestar. Cuando vio cómo su hija se estaba abrazando con más fuerza al joven, ya fue demasiado para el padre y decidió que era el momento adecuado para proteger la inocencia de su querida niña. Estaba a punto de entrar en la habitación cuando sintió un miedo insoportable que amenazaba con destruir su mundo privado y personal. Girándose se dio cuenta de que su amada esposa estaba allí. Querido, es muy tarde y nuestra niña está durmiendo, ¿no irás a despertarla, verdad? Yashi se puso a negar esta afirmación a gran velocidad. Menos mal, ahora vas a venir conmigo, necesito un buen masaje. Despacho Hokage. Mañana siguiente, el Hokage estaba en estos momentos realizando el más duro trabajo del mundo en forma de papeleo. Había ocasiones en las que entendía por qué el papeleo era tan condenablemente necesario. Diablos, él podía incluso aceptar que el puto papeleo era necesario para dirigir adecuadamente la aldea, pero ¿por qué cojones tiene que ser tan interminable? Hiruzen era una de las personas más poderosas de las naciones elementales y sin embargo estaba aquí atascado sin encontrar una solución para su inmenso problema en forma de trabajo de papel. Francamente era algo muy malo para su salud, viendo como toda su autoestima no era más que precisamente fuera de su mundo debido a ser incapaz de librarse ante feroz enemigo que no lo dejaba en paz. En el lado positivo, Hiruzen había disfrutado de tener una adecuada reunión con un Kai que le había explicado detalladamente lo que había visto y cómo el Mokuton reaccionaba en realidad a Naruto. Era simplemente algo impresionante para enterarse de que el Mokuton parecía reaccionar con Naruto como si se tratara de un apéndice extra o una forma más alargada de él, y se preguntaba a qué nivel sería capaz de ejercerlo el joven Uzumaki cuando fuera más mayor. Otro asunto que también era considerablemente importante era el asunto más serio de que un Kai debía mantener silencio del linaje legendario, a lo que el hombre le había respondido que por Naruto haber salvado la vida de su hermano y de su esposa, el clan Kurama, o más concretamente, le iban a mantener en secreto acerca de la capacidad única de Naruto y no cobrarle en ningún sentido. Era una manera perfecta de hacer chantaje al hombre más mayor, pero él se lo debía a Naruto. Con todo esto dicho, el clan Kurama se había convertido, aunque eso todavía el joven Uzumaki no lo sabía, en uno de los aliados más formidables y poderosos de Naruto, y quizás en un futuro no muy lejano ellos podrían ser el apoyo necesario para Naruto en algunos temas más incómodos o importantes, como podrían ser los asuntos de los clanes o las peticiones de los diferentes consejos, junto con el apoyo para ser Hokage. Mientras tanto que esto pasaba, él estaba también contento de haber traído a Jiraiya para sellar Ido. No era algo imposible o difícil, solo complicado debido a que se trata de una forma de pensamiento. Sellarlo implicó al aprendiz del Sandaime crear una junta que serviría con el objetivo de filtrar los malos pensamientos y la ira de Yakumo. Ahora ella solo necesitaría en realidad la ayuda de los miembros del clan Yamanaka para conseguir lo que ella necesitaba en forma de entrenamiento mental para poder estar lista para lo que sea que fuera que le pasara a ella en el futuro.
futuro. Fue justo en ese momento que un Uzumaki Naruto entró por su puerta. ¿Esto, Jiji, podemos hablar? Cuando Naruto habló con esa timidez fue todo lo que el Sandaime necesitó en realidad para saber que el chico verdaderamente necesitaba ahora su ayuda, ya que él sabía como tremendamente de independiente que era el niño y sobre todo sabía como el chico no soportaba la limosna de nadie que lo rodeaba, por lo que el Sandaime Hokage dejó de prestar atención al papeleo y se fijó en el que para él era un nieto en todo menos la sangre. Jiji, sé que tú sabes lo que hice en la casa de los Kurama y me preguntaba si es que sabías alguna manera para poder entrenar en estas capacidades realmente únicas. Te prometo que si tú me ayudas yo buscaré una forma de devolverte el favor. Cuando Naruto terminó de hablar, el Sandaime solo podía sonreír al ver al niño en pensar en alguna supuesta forma de ofrecerle ayuda a cambio de él recibir un pequeño apoyo. Le recordaba exactamente a un jovencito Minato y Kusina cuando venían a su despacho con importantes preguntas. Solo esperaba que su ayuda no implicara mover los pilares de papeleo como hacían aquellos dos monstruitos, ya que si veía muy cerca de él esos malditos papeles lo más seguro es que los consumiría en sus justas llamas de ira y venganza que le impedían leer su librito naranja. Pero para que el niño supiera que él había hecho algo que se supone que no debe ser capaz de hacer, tenía que dárselo al Kyuubi y decir que estaba haciendo un trabajo increíble con la actitud de Naruto y que más pronto o más tarde el niño conseguiría su objetivo único de llegar muy lejos. Por lo que decidió que no haría ningún daño decirle al niño el posible lugar donde podía entrenarse para dominar el increíble poder que estaba corriendo por sus venas en este momento, así que haciendo un sello de silencio él se preparó para hablar con el niño pequeño. Naru, has de entender que el Mokuton no es un subelemento del que la gente tenga información así como así, sino que se trata de un subelemento más bien único y extraño que solo otra persona en este mundo ha utilizado, por lo que espero que entiendas que no es tan simple o tan sencillo de entrenar en este estilo concretamente. Cuando Hiruzen hablaba al menos podía decir que contaba con el total apoyo de su joven nieto y que el niño estaba prestando atención a todo lo que estaba diciendo, lo cual ya era algo bueno porque sabía que había mocosos que no prestaban nada de atención cuando hablaba. Sus tres alumnos era un ejemplo muy importante a tomar como sordos y personas que no hacen ni caso, y por estas razones estaba ganando con su abuelo sustituto una gran cantidad de puntos en lo que se refiere al niño enterarse de la verdad. También has de entender que el Mokuton es aclamado como el linaje superior dentro de los subelementos y que todas las personas que se enfrentan a este subelemento han declarado que ha sido lo más duro a lo que jamás se hayan enfrentado, por lo que también espero que entiendas que por este mismo motivo tú estarás en una inmensa cantidad de peligros y corre el rumor de que puedes usarlo, y no solo por las personas que están fuera de la aldea sino también de los ninjas que están dentro de la aldea, ya que si se descubre tu afiliación con el clan Senju, junto con los Uzumaki, y se establece una conexión con 3 de los 4 Hokages de Konoha, será más que posible entonces que muchos piensen que controlándote a ti controlarán el futuro de Konoha, una cosa que es por desgracia una gran verdad. Hiruzen esperó un momento para ver si Naruto estaba captando adecuadamente toda la información que él le estaba transmitiendo, ya que quería estar seguro 100% de que el niño entendía los peligros que se acercaban a él si no usaba adecuadamente estos poderes y habilidades. Cuando vio que el niño no dejaba de mirarlo muy seriamente, decidió que era lo mejor en el interés del niño facilitarle la información. El complejo Senju es como una pequeña ciudad, solo tienes que ir hasta el barrio de los clanes y te encontrarás que el complejo Senju tiene un muro de madera de roble de por lo menos unos 7 metros, no trates de escalarla porque hay sellos que impiden esto junto con sellos que impiden que nadie entre a no ser que pases por la puerta principal. La entrada del complejo Senju está sellada y la única manera que tienes para entrar es que seas un descendiente de Hashirama y Mito o algún otro miembro del clan Senju. A partir de ahí, por desgracia, estarás por tu cuenta, ya que yo no sé qué más te puedes encontrar ahí dentro. Naruto estaba vertiginoso de saber exactamente cómo empezar su viaje para la formación del Mokuton y estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de la mirada que su abuelo sustituto estaba echando a LS papeles, y Naruto luego pensó en lo mal que debería ser para un hombre ya mayor el saber que tenía que perder más tiempo de su vida en esto que en estar por ejemplo con Konohamaru, por lo que decidió que era el momento perfecto para ayudar a su abuelo en este mismo momento. Jiji, como te prometí, te voy a ayudar y te voy a ayudar diciéndote el mayor secreto de este mundo. Cuando Hiruzen lo escuchó, se dispuso a escuchar atentamente para poder saber de esa forma cuál era ese gran secreto. La mejor forma de deshacerse del papeleo es con ayuda, y como solo tú puedes hacerlo, entonces necesitas a más tú, por lo que con el Kage Bunshin todo está resuelto. Mientras Naruto se iba, si hubiera estado mirando a su querido abuelo, se habría dado cuenta de la mirada que el pobre hombre mayor tenía. La situación para Hiruzen Sarutobi no podía ser más problemática de lo que podía parecer.
Él nunca había caído en la cuenta de que había una solución para su mayor mal en la forma de algo tan simple y sencillo, pero cuando su nieto Naruto mencionó la solución perfecta para su problema, el hombre solo podía pensar en una cosa. Era muy tonto. Hiruzen Sarutobi, el aclamado profesor, dios de ninjas, no había encontrado jamás de los jamases la respuesta para el papeleo y ahora se da cuenta de que la solución siempre estuvo a su alcance, siempre podría haberla realizado si él hubiera pensado más detalladamente las cosas y se hubiera fijado en todo. El Kage Bunshin le permitiría aprender todo acerca de los diferentes formularios y contaría con la ayuda de más manos para trabajar. Prácticamente era una táctica genial para resolver este pequeño problema que era para él todo el trabajo de escribir a mano las diferentes cosas de los documentos así como leerlos detalladamente. Uno nunca se puede fiar de la letra pequeña de los cojones, quién sabe la de cosas que estarían puestas en esas hojas con esas palabras, por lo que el hombre solo podía hacer lo que cualquier hombre en su lugar haría en estos momentos. Se golpeó la cara contra la mesa de manera repetida. Si un niño de 7 años había sido capaz de ver lo que él no había sido capaz, solo significaba verdaderamente que estaba entrando en la edad y que necesitaba retirarse y nombrar a una nueva persona para ocupar su puesto y lugar. De esta forma él podría pasar más tiempo apreciando la buena literatura de su alumno Jiraiya. Estaba muy tentado para hacer de enviar a todos los jefes de los clanes acerca de que él había descubierto el secreto del papeleo, solo podía imaginarse sus caras de ira y sus súplicas para que él se apiadara de ellos y les revelara semejante información, solo para negarse y reírse de ellos en ese momento por el ser libre y ellos no. Francamente solo esperaba hacer eso, pero sabía que nunca es buena idea meterse con los jefes de clan, la mayoría estaban casados con mujeres que daban miedo y que se llevaban bien con su linda y amorosa hija, por lo que se lo pensó mejor y decidió que la mejor cosa que podía hacer era dejar todo esto como estaba y él solo seguir con su día según lo planeado en la actualidad. Sin embargo, cuando su mirada se posó en los papeles infernales, él soltó una risotada del mal. Sus Zanbu empezaban a pensar que estaba yendo senil, y realizó el jutsu del Kage Bunshin llamando a 3 copias del que se miraron entre sí antes de lanzarse a por todas y cada una de las hojas malditas. Compuestos de clan. Compuestos en Ju. Naruto estaba tranquilamente andando por la calle consciente de que estaba acercándose a su objetivo. El complejo Senju. Cuando caminaba no pudo evitar la mirada del complejo Yuga, que a diferencia del Senju, que parecía algo así como una pequeña ciudad, era más bien parecido a una gigantesca casa en la que todos vivían juntos. Él estaba tentado a pasar a ver a Hinata. Después de que ambos se despertaron, ella se puso muy roja y él juraría que la niña había descubierto una técnica súper secreta para moverse a velocidades inhumanas que harían ver como un caracol a su padre, pero algo le decía que en este mismo momento no era una buena idea de ir al complejo, como si algo le indicara que podía tener un encuentro muy grave y serio. Curiosamente, Yashi estaba observándolo desde lo alto de uno de los muros mientras que había pedido a uno de los miembros de la rama clan a preparar la espada ceremonial del clan Yugayo. Al menos habría sido así de no ser porque su esposa apareció de repente y empezó a perseguirlo con la intención de reeducar a su marido en sus tendencias sobreprotectoras que querían privarla de ver algo tan bonito como sería el matrimonio de su hija. Si Naruto sabía que en el fondo había tomado la decisión acertada de no acercarse al complejo Yuga, por lo que siguió fácilmente su camino para lo que era el distrito Senju y fue sorprendido porque lo que parecía ser una arboleda que actuaba como la barrera de perímetro. Él podía sentir el chakra viniendo de cada uno de los árboles y podía decir que los árboles emitían una potente capa de barreras y de protección para evitar que nadie ajeno al clan pasara algo que, a decir verdad, Naruto tenía que apoyar porque estaba perfectamente de acuerdo con todo esto. Cuando él llegó a la puerta del lugar, que se podía ver que formaba parte de un muro de madera de roble, él solo hizo lo que Kurama siempre le había explicado para poder pasar a través de cualquier sello, que fue en este caso algo así como untarse su mano de sangre y colocarla sobre el símbolo del clan Senju en la puerta. A continuación se sintió como la barrera se retiraba por un poco y él pudo pasar. Fue gratamente sorprendido porque el distrito Senju parecía estar formado en su mayoría por cerca de 30 grandes mansiones o casas, y él podía decir que solo de estas por lo menos una tercera parte estaba en realidad destinadas para acoger gente viviendo y que el resto eran más bien como un lugar aparte o un lugar donde los Senju tenían diferentes negocios. Cuando pasó por una de las mansiones se dio cuenta de que tenía el kanji de caídos en grande en la entrada de la casa, y cuando él pasó hacia adelante fue sorprendido porque había filas con los nombres de cada uno de los Senju que había fallecido, ya sea durante las guerras primarias entre Indra y Asura o las guerras de los clanes. Había tantos fallecidos que fácilmente el pobre Naruto solo podía decir que esperaba que en el otro mundo encontrasen la paz, ya que él sabía que la muerte puede ser el mundo en el que los muertos podían encontrar esa alegría que en la vida no aparecía.
Curiosamente también dentro de las listas de personas que habían muerto había una mención en especial a los niños, al parecer alguien, aunque Naruto podía decir que fueron Otobirama o Ashirama, había establecido las listas de fallecidos de distintas hienas. Por un lado estaban los adultos, estos eran guerreros que habían fallecido luchando ya en su etapa más o menos alta en su vida, dándoles de esta forma la oportunidad de poder vivir y apreciar en algo la vida. Por otro lado estaban los que habían sido niños, personas que no habían podido sentir la vida de la manera adecuada y que debido a la necesidad de los clanes por tener tropas habían sacrificado a los niños que eran el futuro del clan. Esto no acababa ahí, como había otro pequeño grupo dentro de los fallecidos que eran los que habían caído por la trampa y el engaño. Esto tenía toda la pinta de haber sido hecho por Tobirama. El objetivo de esta lista era para mostrar a las futuras generaciones que el mayor enemigo de un ninja no es el que tenían delante, sino el que se escondía en las sombras y que no parecía estar a punto de hacer nada. Cuanto más leía las listas de caídos, más se dio cuenta Naruto de lo inútil que era la guerra en verdad. Pudo ver que los dos últimos nombres en ser añadidos fueron Nawaki Senju y Tobirama Senju. Naruto solo podía dar una plegaria y pedir que descansasen en la siguiente vida. Cuando Naruto salió de ese lugar que tenía tanta historia negativa, llegó a otro edificio que tenía el kanji de Arsenal. Naruto quería mirar con atención todo lo que aquí pasaba. Por bueno, le vendría nada mal saber más o menos cómo fabricar sus propias armas, así como le vendría de perlas para la autosuficiencia. La fragua era considerablemente grande, con el horno a estar en el extremo de la habitación donde se fabricaban las armas diferentes. Él pudo ver que aunque el horno no funcionaba, los Senju habían encontrado una forma de hacer que este funcionara sin la necesidad de estar manteniendo alimentado a este con madera, y fue todo gracias a un sello que se colocaba en la entrada del horno que conectaba con otro sello que estaba justamente repartido por todo el interior. Luego se generaban calores de increíble magnitud que servían para calentar los metales y de esa forma poder convertir las menas de metal sólido en metal líquido. Había un yunque que en vez de estar colocado en la mitad de la fragua estaba colocado exactamente justo al lado del horno, junto con un balde lleno de agua con temperaturas muy frías gracias a otro sello que permite al agua estar en esas temperaturas sin llegar a congelarse. Lo siguiente que se podía ver eran los diferentes moldes que había para las diferentes armas que uno quería hacer y crear para el uso futuro. Naruto pensó que sería una buena idea de obtener una gran cantidad de metal para la forja de armas de ahora en adelante, como esto ayudaría seriamente a no tener que estar preocupado por lo que era la compra de las armas del pueblo, además de que había encontrado diversos libros acerca de la herrería, así de cómo hacer los metales en la mejor forma, por lo que de ahí que quisiera hacerlos por sí mismo en vez de comprarlos de otra persona. Viendo esto resuelto, Naruto salió del edificio con la intención de entrar en otro de los edificios que obviamente no eran usados como una vivienda. El siguiente lugar en el que entró resultó tener el kanji de conocimiento. Naruto sabía de sus lecciones con Kurama que la gran verdad de este mundo es que la verdadera herramienta de los ninjas no era solo el poder destructivo, sino que era el propio conocimiento lo que los hacía verdaderamente peligrosos, por lo que de ahí que él diera una gran importancia en estos momentos a lo que tenía delante suya. Cuando Naruto entró, se dio cuenta de que había diversas estanterías con kanjis diferentes que parecían indicar los diferentes campos del conocimiento que comprendían los Senju y que habían estado tratando de recopilar durante años. Herbolistería, clanes, armas, estrategias, linajes, leyes, biju y climas y terrenos. Cuando Naruto captó la cantidad tan grande de información que los Senju habían conseguido aquí, solo podía pensar que con lo que tenía aquí delante él sería más que capaz de prepararse de forma teórica hablando para lo que fuera que fuese a ocurrir en este mundo cuando decidiera tomar parte de las acciones y de todo el mundo en su cuestión absoluta. Naruto estaba tan impresionado por todo esto como lo estaba el propio Kurama. El Biju sabía que los Senju se habían molestado en tratar de aprender el máximo posible acerca de todo lo que los rodeaba, ya que siempre habían sido de los de aprender de los errores del pasado, así como de utilizar el conocimiento del presente y el pasado para un mejor futuro, pero todo esto era algo que ni el propio Biju podía ni imaginarse. Solo con tener todo esto él podía decir que Naruto tenía las posibilidades máximas de convertirse en alguien tremendamente temible y con el que sería algo difícil tratar, a menos obviamente que el clan repartiese toda esta información, algo que él sabía que Naruto no iba a hacer. Podía ser bueno y amable, pero él no era tonto ni estúpido. El conocimiento es poder y eso en el mundo ninja es muy valioso. Cuando Naruto decidió visitar una última de los hogares que no tenían nada que ver con las viviendas, se sorprendió gratamente cuando llegó a una que ponía el kanji de historia. Naruto solo podía ver cuando entró con fascinación como un genjutsu de muestra de ilusión se ponía por toda la sala para mostrarle a Naruto lo que parecía ser la historia del clan Senju.
Lo primero que se mencionaba, y esto era verdaderamente importante, era acerca del patriarca del clan, Asura Senju. La historia que hablaba de él no era nada como lo podrían describir los que estaban fuera. Directamente el genjutsu mostraba cómo Asura fue etiquetado como menos que útil en las artes ninja. Él era considerado fuerte sí pero no talentoso. Se vio como poco a poco llegó a alcanzar en poder a su hermano pero no superarlo, ya que eran caras de la misma moneda. Uno era el yin y el otro era el yang. Se mostró como Asura avanzó y avanzó por el mundo ganando amigos y creando vínculos hasta que llegó el momento decisivo. La muerte de su padre. Fue un golpe brutal para el joven Senju, ya que él solo quería estar cerca de su padre y hacerlo sentir orgulloso de sus habilidades, pero cuando supo que él fue el elegido para llevar a cabo su sueño, Asura se dio cuenta de que su padre siempre fue orgulloso de él, lo cual solo causó que Naruto y Asura tuvieran lágrimas, ya que eso es lo que siempre espera un hijo de un padre. Pero más tarde vino el dolor de la traición de Indra. Para Asura fue un insulto muy grave que Indra dejara de lado los deseos de su padre simplemente porque él creía que sabía mejor, y simplemente por esto empezó lo que sería el ciclo del odio, un ciclo comenzado por los Uchiha que encadenaría a los descendientes de ambos hermanos en una espiral de dolor hasta que alguno hiciera lo que tenía que hacerse para detener dicha espiral. Naruto vio cómo el genjutsu le mostraba cómo ocurría poco a poco la historia de vida del clan Senju y que a pesar de todo nadie se podía poner para hacer lo que había que hacer. O reconciliar a los dos clanes o destruir a uno completamente. Finalmente llegó la historia de Hashirama y pudo decir que el niño que Hashirama parecía tener el potencial para cerrar las heridas, tenía el potencial de hacer lo correcto, y él junto con un joven Madara habrían conseguido convertirse en el puente necesario para salvar a ambos clanes de la espiral de odio y de dolor en la que estaban encerrados. Pero no pudo ser. Los familiares de ambos se interpusieron, la primera vez como niños, más tarde los miembros de los clanes y finalmente Tobirama Senju dio a los dos golpes finales a esa posibilidad. Mató a Izuna, el hermano menor de Madara, y al mismo tiempo hizo saber que Madara jamás podría ser Hokage porque él sabía de la desconfianza que se generaba y que no iba a mover ni un dedo por cambiar las masas. Una vez más el círculo vicioso de lo que era la cadena del dolor se prolongó una vez más, y esta vez parecía terminar en lo que parecía ser la batalla del Valle del Fin. Fue en ese momento que el genjutsu se desvaneció, mostrando a Naruto que en realidad estaba en lo que parecía ser una sala de estar tradicional japonesa, salvo porque las paredes eran blancas. Justo cuando Naruto estaba a punto de salir de la sala vio un pequeño mensaje escrito. La historia no está definida, tiene comienzo y tiene final, pero jamás se indica el camino a tomar. El camino puede ser corto y rápido o largo, angustioso y más permanente. Joven Senju que has visto esto, recuerda de dónde vienes, pero no dejes que eso te marque tu camino en la vida. Sigue tu camino por delante sin ningún momento arrepentirte al momento en especial, pero recuerda esto también. El pasado alcanza a todos y llegará el momento que tendrás que tomar una decisión. No es cuestión de salvar o destruir, ya que uno no puede salvar lo que no quiere ser salvado, pero tampoco puede destruir lo que es eterno, solo cumple con el camino que decidas tomar y jamás te arrepientas. Cuando Naruto había terminado de leer el mensaje se decidió a marcharse del edificio en cuestión porque él no le veía más sentido a estar en él. En el lado positivo él podía decir que el clan Senju tenía un montón de historia en su espalda, pero en el negativo se dio cuenta de que posiblemente muchos de los errores cometidos por miembros del clan Senju los estaban llevando muy lejos. Mientras tanto en el sello Kurama estaba muy pensativo. Para él siempre fue curioso cómo se comportaron los descendientes de Asura, y si tenía que decirlo, los Uzumaki solían salir más como Asura que los miembros del clan Senju, pero claro, había que entender que cada uno de los clanes vivían por sus propias normas y códigos, y el Uzumaki, si tenía algo en su favor que decir, era que siempre habían vivido fiel a lo que creían correcto, mientras que los Senju eran más bien de adaptarse a todo lo que le echases encima. De ahí porque los Uzumaki eran el único clan que todos los Biju jamás habían respetado sin importar lo que nadie más pensara. Fue divertido ver en este momento también ver cómo la mente del joven Naruto estaba procesando todo esto, porque podía decir sin ninguna duda que el niño no estaba viendo con buenos ojos a los Senju, pero quizás él había llegado fácilmente a la conclusión de que podía rehacer el clan. Minato podría haber sido el primero en hacerlo, pero había muerto. Sin embargo, Naruto era su hijo y también el de Kushina. Las posibilidades de recrear la familia descendiente de Asura desde el principio estaba en sus manos. En realidad, Naruto dejó de lado todo esto y se dirigió a la principal mansión de las tres que había dentro del distrito Senju. Era fácilmente el lugar más hermoso y grande que Naruto jamás había visto, y podía decir fácilmente que era el lugar idóneo para el clan Senju, ya que gritaba naturaleza por todas partes.
La mansión era de estilo tradicional japonesa salvo por el concepto de que parecía ser un 2 pisos, es decir que por un lado estaba la planta baja y por otro lado estaba la planta de arriba. Si se echaba un vistazo se podía ver que la madera del suelo de la mansión era negra pero no de un negro como algo malo sino de un negro de tranquilidad y de la noche lo cual solo hizo gritarle más a Naruto de que la casa era el hogar perfecto para él y su futura familia. Cuando uno miraba las paredes de la casa se daba cuenta de que aunque parecía ser una madera más fina en realidad se trataba de una demostración de belleza con las pinturas de múltiples escenarios naturales por toda la pared de la mansión. Bosques, un lago, un paisaje montañoso, etc. Con todo esto visto Naruto podía decir fácilmente que el hogar era francamente perfecto y que no pensaba que nada ni nadie podría jamás decir que la casa podía ser comprada por nadie ya que su belleza no tenía precio. Cuando Naruto iba a entrar en la casa se dio cuenta de la intrincada matriz de sellos que había por toda la casa pero que en este caso aparecieron en el tocón de madera que había en la puerta principal. Siendo Naruto él quería estudiar esta intrincada matriz de sello por lo que mediante su chakra realizó un escaneo de toda la casa para ser capaz de comprender toda la matriz de sellado, lo que descubrió lo había dejado más allá de sorprendido porque jamás en su vida se había imaginado una cosa tan seria. Este punto era el punto principal que muestra los diferentes componentes de sellado de la casa. Luz y electricidad, calefacción y seguridad. Cada uno de los diferentes componentes tenía su diferente matriz de sellado que se conectaba en este caso a esta para servir a Naruto, o a cualquier persona de la familia poder saber de manera inmediata el estado de las 3 agrupaciones de sellos de la mansión, por lo que Naruto tomó en sus manos la decisión de entender mejor cómo funcionaba la casa. El complejo sistema de sellado de electricidad y luz utilizaba unos sellos colocados en el techo más concretamente en las tejas para absorber la luz y la energía calorífica producida por el sol. Estos sellos eran tan complejos que eran perfectamente capaces de utilizar la energía provocada por la luz solar para administrar la corriente eléctrica así como la calefacción del hogar. Sin embargo, la energía producida por el calor del sol era absorbida por otra serie de juntas que tenía la intención de utilizar esta energía para en momentos más tarde cuando hubiera cielo oscuro o fuera de noche para tener una fuente de energía segura. Básicamente él podía decir que la casa no necesitaba gasto ni mantenimiento en el gas y la electricidad de Konoha, algo que lo hacía feliz ya que era menos dinero que tenía que gastar y más que tenía para él no quería que los civiles además tuvieran posible acceso a su hogar ya que no se fiaba nada de ellos. Pero la seguridad de la mansión era otra cosa, uno podía decir que la seguridad por toda Konoha era increíble y que no había ninguna duda de que alguien podría aún así entrar y hacer lo que quisiera pero este lugar era más bien inexpugnable. La mansión en sí tenía 10 niveles de defensa para asegurarse de que en caso hipotético, más bien como jodido del demonio, que alguien consiguiera atravesar la primera red de defensa de Konoha así como la red de defensa del recinto entonces la casa, o más bien las casas, se convertirían en refugios anti-Biju. El primer nivel de seguridad era una simple barrera que protegía la casa, era siempre activa incluso dentro del recinto. El segundo nivel creaba una segunda capa y barrera que servía para absorber impactos así como impedir el acceso a la mansión. No podía leer los demás niveles ya que eran más complejos de lo que él tenía estudiado por lo que simplemente decidió ignorarlo por el momento y pasó a la casa del primer Hokage. Cuando Naruto entró podía decir que la casa era un lugar que había tenido amor a rebosar y que seguramente había sido el lugar de muchas cosas bonitas pero él también pudo decir que el lugar tenía la tristeza. Lo primero que vio fue el cuadro de la familia principal que vivió en esta mansión. Hashirama, Mito, Tobirama, los hijos de Hashirama, Tsunade Senju y Nawaki Senju. Esos eran algunas de las personas que Naruto encontró en la casa como imágenes junto con varias otras más imágenes. El chico podía decir que el amor en la familia era palpable pero él podía ver el dolor en la mirada de Ito. Dicen que una imagen vale 1000 palabras y no saben cuánta razón tiene el que decía esto ya que Naruto podía decir que Mito sufría una cantidad considerable de dolor cada momento que él vio en una imagen. Le dolía por alguna razón a la mujer que antaño fue una de las Uzumaki más veneradas, aunque para Kurama y un poco él mismo también fue una mujer muy tonta y estúpida por su toma de decisiones que podían afectar a todo el mundo. Naruto llegó a lo que parecía ser la habitación de Mito y se sorprendió que parecía impecable, sellos de limpieza, pero lo que le llamó más la atención fue una cosa. El diario de Mito Senju.